Ya. Están viendo todo en mi pantalla, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a partir haciendo un resumen de la materia, ¿ya? Vamos a empezar, ahí está mi correo, por cualquier cosa, si me quieren escribir algo, alguna duda que les quede después, feliz de recibirlas, ¿ya? Entonces vamos a empezar y vamos, lo que hemos visto hasta ahora en el curso, antes estábamos viendo un enfoque global de las cosas, donde nos enfocábamos en un volumen de control. Entonces nos enfocábamos qué era lo que pasaba en ese volumen de control, qué era lo que entraba, qué era lo que salía para hacer la conservación de la masa, o también cómo cambiaba el momento, o también veíamos la variación de la energía. Entonces ahora vamos a cambiar y vamos a estar en un enfoque puntual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay veces en que o sea, que no se puede usar el enfoque global, porque por cosas de presión o de velocidades, por ejemplo, entonces nos cambiamos a un enfoque puntual. ¿Y qué hacemos? Seguimos a una partícula, ¿ya? Entonces acompañamos a esta partícula en el camino y decimos qué cosas, qué ecuaciones nos sirven para este análisis, ¿ya? Entonces ahora vamos a usar diferentes ecuaciones para al final los mismos principios. El primero que vamos a usar es para la conservación de la masa, ¿ya? Vamos a usar estas dos ecuaciones que son equivalentes, ¿ya? Que es la derivada total de la densidad en el tiempo por ρ por el gradiente de la velocidad, que es equivalente a la derivada temporal de la densidad por el gradiente de ρ por t, ¿ya? Vamos ahora a ver cuál es la derivación de su equivalencia, para que no le queden dudas entre estas dos, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, no se confundan, no crean que son dos ecuaciones distintas, es lo mismo. Entonces, vamos a ver que para un flujo incompresible podemos eliminar el primer término, porque todo lo que varía en el tiempo, o sea, para un flujo incompresible, la densidad va a ser constante, entonces no va a cambiar ni en el tiempo ni en el espacio. Entonces, al final, este término que encerré lo podríamos eliminar, ¿ya? Entonces, vamos a decir que para un flujo incompresible, de ρ a dt es 0, que es la derivada total, o sea que eso incluye como en el tiempo y en el espacio, todo eso va a ser 0. Entonces, la ecuación, o sea, y aquí hice, así es como se deriva totalmente la densidad, y vamos a decir que todo eso es 0, porque la densidad es constante, y la ecuación se va a reducir a esto, pero como ρ va a ser una constante, la podemos eliminar, entonces nos va a quedar esto, y el gradiente de la velocidad se define así, como está acá. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? En todo caso, este resumen yo se los voy a mandar cuando termine la ayudantía, así que para que no estén como angustiados si es que no alcanzaron a copiarlo. ¿Ya? Después, vamos a ver, que es muy importante que ustedes sepan utilizar al final el vector gradiente, ¿ya? El vector gradiente va a ser es una derivada espacial, ¿ya? Entonces va a ser la derivada en los ejes que ustedes estén utilizando para el problema, ¿ya? Y va a pasar, por ejemplo, si ustedes a esa variable que yo le puse como una, no sé, un remolino, usted va a ser la velocidad, por ejemplo, va a pasar de ser la velocidad vectorial, va a empezar a ser una escalar, ¿ya? Porque ustedes la están derivando y te queda como una suma simple nomás. Solamente va al final a derivar cada una de las cosas que esté ahí, la va a derivar la va a derivar con respecto a los distintos ejes, ¿ya? Y si eso fuera un vector, te van a quedar al final dos ecuaciones ahí, porque tú el gradiente te lo vayas a sacar a uno y después al otro, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos en la ayudantía. Entonces, después, otra cosa que es demasiado importante, ¿me están viendo bien o me quedo un poco pegada? No se ve bien. Ya, bacán, porque a veces mi wifi me falla un poco cuando estoy compartiendo pantalla y también con la cámara. Ya, entonces, otra cosa que es muy importante y que muchas veces a nosotros nos quedan dudas, es que distingan entre la derivada total, que es esa que está ahí, y entre las derivadas parciales, que puede ser o temporal o espacial, que son estas de acá. ¿Ya? La derivada total, al final, va a involucrar en sí derivadas parciales, ¿ya? Y la derivada total se define como la derivada de alguna variable de t, que siempre se pone con una d, no con una... La diferencia es, la derivada total va a ser una d,
y la derivada parcial va a ser esta como que no es d, pero como, no sé si tiene un nombre, si tiene un nombre alguien que lo diga, no sé, pero es esa como de diferencial. Es como de delta. Delta, eso. Delta minúscula. Bacán. Entonces, la derivada total se define como esto. ¿Ya? Chuta, me quedó medio mal el cuadrado. Pero bueno, esa es su definición, que al final va a ser la derivada parcial en el tiempo más la velocidad en x por la derivada de esa variable en x, más la velocidad en y por la derivada de esa variable en y, y la derivada más la velocidad en z por la derivada de esa variable en z, ¿ya? ¿Qué es lo que está abajo? Esto de acá, que es la derivada de esa variable en el tiempo más la velocidad, producto punto por el gradiente, antes, por esa variable, ¿ya? Eso así se define, ¿ya? Y la derivada parcial puede ser o temporal o espacial, que la temporal es la variación de un parámetro en el tiempo y la espacial es la variación de un parámetro en el espacio, que son las derivadas que conocemos nosotros y que usamos usualmente, ¿ya? Y ahora voy a explicarles cómo yo llegué de esta ecuación, que es la 1, a la ecuación 2, ¿ya? Vamos a hacerlo juntos y vamos a ver qué es lo mismo. Entonces voy a tener que, partiendo de 2, o sea, perdón, derivando 2 a partir de 1, vamos a tener que, ¿ya? Esta es la que usamos, la que teníamos al principio. Esto era, ¿ya? Y vamos a decir que, como esa es la derivada total, la vamos a expandir, ¿ya? La vamos a expandir y vamos a decir que la derivada total de ρ va a ser igual a la derivada en el tiempo por u por dρ en dx, más b por dρ en dy, más w por dρ en dz, más ρ por el gradiente de b, que eso es lo que salía ahí, ¿ya? Vamos a poder, al final, simplificar todo esto como b, porque va a estar antes, por el gradiente de ρ, ¿ya? Y ese lo bajamos, ese también, y podemos notar que esto es una derivada, porque el gradiente sigue como la regla de la cadena. Entonces vamos a poder unir eso en lo que está abajo, que es esto, y vamos a decir que lo que eso de está abajo es b por el gradiente de ρ más ρ por el gradiente de b, que es justamente lo que está ahí arriba. Entonces ahí llegamos a la ecuación 2, que a veces es más fácil de usar porque la derivada total la podemos usar siempre y cuando nos digan que el fluido es incompresible. Pero si no nos dicen que el fluido es incompresible, nos conviene usar la segunda ecuación, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el problema que veamos al principio, vamos a ver que el fluido no es, o sea, sí es incompresible. Entonces, en vez de usar la 1, que va a ser grandota si el fluido es incompresible, vamos a usar la ecuación 2, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Quieren que vaya más lento o algo así? No, voy a subir. Sí, por favor. No. ¿Cómo? Un poquito más lento. Ya. Porque siempre me pasa eso, así que en verdad vayan frenándome porque soy muy buena para como motivarme y agarrar vuelo. Ya. Entonces, eso era lo que teníamos para la conservación de la masa, ¿ya? Todo lo que vimos recién era parte de la conservación de la masa. Obviamente que lo de la derivada total y el gradiente son operadores, entonces se van a usar en todas partes, independiente de la conservación de la masa o la conservación de todo, son operadores matemáticos nomás, ¿ya? Entonces, para la conservación de la cantidad de movimiento, nosotros hasta ahora, hasta lo que va del curso, vamos a ignorar los esfuerzos de corte, ¿ya? Vamos a decir que son fluidos ideales, ¿ya? Una pregunta. Dime. ¿Por qué habías dicho que toda esa expresión era igual a 0? ¿La expresión anterior? Sí. Esta expresión, la conservación de la masa. ¿Queréis saber por qué eso es igual a 0? No. Ok, ya entendí. Sí, al final es porque la masa se conserva, ¿cachai? Sí. Es que no había visto dónde venía la otra. Gracias. Ah, ya, buenísimo. Ya. Entonces, ignorando entonces los esfuerzos de corte, las ecuaciones que vamos a usar para la cantidad de movimiento, como lo habíamos visto antes, es que la variación de cantidad de movimiento que vamos a tener a la izquierda va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que estén actuando en el cuerpo, o en la partícula en este caso, ¿ya? Que también es equivalente a la ecuación que está al lado, que al final, si se dan cuenta, lo que hicimos fue expandir el dB dt y dividir por ρ. ¿Ya?
se expandió, porque acuérdense que lo habíamos visto, que el dv dt grande, la derivada total, va a ser lo mismo que esto que está acá. Entonces lo que hicimos acá fue el chonguito que hay ahí, le pusimos una b. Entonces te queda exactamente lo mismo que hay acá. Esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, y lo del otro lado también es lo mismo, solamente que lo único que hicimos fue dividir por ρ. Entonces el ρ te va a quedar abajo del gradiente de presiones y te va a quedar el G sin el ρ. Hay que notar una cosa que es muy importante. Dime, Pedro. Que aquí tienen una pregunta que a mí tampoco me quedó muy claro, que es que tú dijiste antes que una se usa para fluido incompresible y otra en caso contrario. Y quieren saber cuál era cuál y por qué. Ya. No, las dos se pueden usar para los dos, ¿ya? No, nunca, o sea, todas estas cosas son realidades, entonces, o sea, son como, así está modelado, entonces lo pueden usar los dos para los dos, solamente que es más fácil cuando tú tienes un fluido incompresible, el ρ no te va a variar en nada, no te va a variar ni en el tiempo ni en el espacio. Entonces ahí tú podrías eliminar todo este término. Todo ese término se te va, y la ecuación de la conservación de la masa solamente te quedaría eso, como lo vimos acá. Como lo vimos al principio, vimos que de ρ de t más ρ por el gradiente de v va a ser igual a 0, esto es la ecuación 1, pero dijimos que para un flujo incompresible, de ρ de t grande va a ser 0, porque el ρ no va a cambiar en nada. La derivada total va a ser 0 porque el ρ va a ser constante en el espacio y en el tiempo. Entonces, la ecuación de la cantidad de movimiento, perdón, de conservación de la masa, se puede reducir ¿a qué? A esto que está acá. Que es esto que está acá. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya, bueno. Y entonces, pues, como en el contraejemplo, en el contracaso, vamos a decir que, entonces, cuando el ρ no sea constante, ni en el tiempo, ni en el espacio, nos va a convenir usar la 2, ¿ya? Porque la 2 va a incluir, al final, lo que es la variación de lo que es la variación de la densidad en el tiempo y en el espacio. Que al final también la incluye la primera, pero en la primera es fácil como sacarlo, y como que a veces quizás es más difícil acordarte de la derivada total, de la fórmula de derivada total, entonces se te haga más fácil, o sea, más difícil usar la ecuación 1 que la ecuación 2, cuando la densidad no es constante. ¿Queda claro? Sí, Cata, dale. Ya. Buenísimo. Entonces, ya hemos visto esto, estábamos acá, ¿ya? Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. Ojo, ¿qué me puede decir en un plano cartesiano, ya? De X y Z. ¿Cuántas ecuaciones yo tengo acá? Tres. En el chat Perfecto. también. Ya, buenísimo. Tienen 3 ecuaciones, ¿ya? Van a tener una para cada uno de los ejes, ¿ya? Y eso es muy importante que se lo aprendan, ¿ya? La ecuación de la cantidad de movimiento, o sea, de la conservación de la masa es una, ¿ya? Va a ser una. Ahora mismo las dimensiones, porque la masa se va a conservar. En cambio, la de la cantidad de movimiento van a ser 3. O dependiendo de los ejes que tengan. Por ejemplo, si están en coordenadas naturales, por ejemplo, van a tener 2. Pero van a tener, al final, una para cada coordenada del análisis, ¿ya? Al final, la cantidad de movimiento se va a conservar en cada una de esas como coordenadas, y ustedes tienen que considerar las fuerzas que están actuando en cada una de las coordenadas. Por ejemplo, si yo estoy en el eje X, o sea que voy avanzando, ¿ya? Avanzando para ustedes para allá. Y va a estar la gravedad, la fuerza de gravedad, que es un campo gravitatorio. Entonces yo voy a usar la ecuación en X. ¿En X voy a considerar la gravedad o no la voy a considerar? ¿Qué dicen en el chat, Peter? El profe dijo que depende, que de repente que no siempre está fijado en el eje Z. No siempre traes el Z, porque por ejemplo, si tú estás usando un plano inclinado y decís que este es tu Z, este es tu X y este es tu Y, ahí sí va a afectar en otro eje. Pero yo estoy hablando en el plano normal, donde la gravedad solo actúa para abajo. Solo va a actuar así. Yo voy Ya. en X,
y la gravedad actúa en Z. Entonces o la puedo despreciar. ¿Qué dice Pedro en el chat? O sea, no, dicen que sí, otros que no, que, Bueno, ya. que se desprecia. Ahí vamos a ver que solamente vamos a usar las fuerzas que están actuando en ese eje. Por eso lo separamos en 3, ¿ya? Entonces, ahí la vamos a despreciar. ¿Ya? Entonces, ya. También vamos a ver ahora que para simplificar algunos problemas, muchas veces vamos a usar las coordenadas naturales, ¿ya? Donde tenemos los vectores ejes, que es el tangencial, y los vectores n, que es el normal, ¿ya? Y ahí puse ojo que notar que estas ecuaciones que vimos acá arriba son ecuaciones vectoriales. Entonces, y acá tenemos las ecuaciones en el eje cartesiano, que también vamos a tener estas ecuaciones para los polares, para las cilíndricas, para las naturales también, ¿ya? Vamos a tener que derivar estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Euler. Y entonces, ahora si las expandimos, te van a quedar eso, ¿ya? O sea que esta ecuación, la ecuación 5, es exactamente lo mismo, o la ecuación 6, que esto que está acá, ¿ya? Solamente que lo expandimos. Entonces, al final, esa ecuación esconde mucha información adentro de ella. Y vamos a decir que en el eje X, la mayoría de las veces despreciamos la gravedad, en el eje Y también, y también en el eje Y, muchas veces si el flujo va en X, también despreciamos la presión, porque vamos a asumir que la presión en un plano perpendicular al flujo va a ser la misma. Y ahí uno tiene que ver si es que está en flujo abierto, si es que está en flujo abierto y la presión actúa hacia abajo, la presión solamente la vamos a dejar en Z, y si es que están en tuberías en flujo cerrado, la presión solamente la vamos a considerar en X. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo después con el tiempo, cuando veamos las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Ya? Entonces, y finalmente tenemos que estas ecuaciones, las mismas que vi atrás, que es la de cantidad de movimiento, la podemos también, que lo hicieron ustedes, lo deberían haber hecho en clase, la podemos derivar para las coordenadas naturales, ¿ya? Y para las coordenadas naturales nos queda esto, ¿ya? Y algo que es importante notar igual, es que este factor de acá vendría siendo como la aceleración centrípeta, ¿ya? Ya, bueno, entonces ahora vamos a empezar la ayudantía. La tienen igual, todos la deberían tener en Canvas, no sé si la bajaron, y si no, acá está el enunciado, igual lo vamos a ir leyendo juntos, ¿ya? Vamos a ver el problema 3, el 4, y vamos a ver si alcanzamos a ver el problema propuesto, ¿ya? Entonces el problema dice así: suponga que el campo de velocidades de un escurrimiento en una dimensión se expresa como la velocidad en X va a ser U de X, T, 0,0. Además, la masa específica del fluido varía como ρ de T es igual a esa expresión que está ahí, donde ρ0 es la masa específica y omega es la velocidad angular. Ambas constantes conocidas. Encuentre una expresión para U de T, o sea, de X, T, si sabemos que U de 0, T es U0. ¿Ya? Eso es lo que nos están preguntando, ¿ya? Entonces vamos a ver que es un escurrimiento en una dimensión. Vamos a saber que esa es la distribución de velocidades, o sea que la velocidad solamente va a variar en X, y nos están pidiendo, nos están al final preguntando cómo varía la velocidad en X, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le ocurre a ustedes que podemos asociar estas dos variables, que es la velocidad y la velocidad y la densidad? ¿Alguien por ahí? ¿Qué dijeron en el chat, Pedro? Bueno, una ecuación que tenemos nosotros, que podemos usar para esto, es la ecuación de la conservación de la masa, ¿ya? Notemos algo. ¿El fluido es incompresible? ¿Sí o no? No, porque varía el rho. Pablo, dijiste no porque varía el rho, ¿verdad? Sorry, es que no escucho Eso tanto. dije, sí, no porque varía el rho. Ya, buenísimo, tenéis toda la razón. Si el rho varía, o sea, la densidad no va a ser constante, ¿ya? Entonces, ¿cuál nos convenía usar? Vamos a usar la ecuación 2, que dice esto. Chuta. Uy, perdón.
¿Ya? Vamos a usar esa ecuación, ¿ya? Primero, vamos a decir que esto es lo mismo que d rho a dt d, o sea, más b por el gradiente de rho más rho por el gradiente de b, ¿ya? Acá lo que podemos eliminar nosotros es esto. Y les digo por qué, porque rho no depende del espacio. Rho no tiene ninguna variable espacial, no depende ni de x, ni de y, ni de z. Entonces, acá ponemos esto y podemos poner que es independiente del espacio. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? ¿Por qué podemos eliminar el gradiente de rho? Porque al final, de rho de x va a ser 0, de rho de y va a ser 0 y de rho de z va a ser 0. ¿Ya? Entonces podemos eliminar eso y solamente nos vamos a quedar con estos dos términos. Chuta. Dame un segundo. Nos vamos a quedar con este término y con este término, ¿ya? Los vamos a tratar por separado y para después juntarlos. Le vamos a decir que la suma de esos dos va a ser 0. Entonces, vamos a partir por el primero. De rho de t es fácil porque nos dan de rho de t, nos dan rho, ¿no? Solamente es cosa de derivarlo. Y como tenemos la expresión arriba, la derivamos y nos da que esto es igual a rho 0 por omega por el seno de omega t. ¿Ya? ¿Alguien no entendió la derivada? ¿La derivación? Es cálculo nomás. ¿Ya? Y al mismo tiempo vamos a decir que rho por el gradiente de velocidades va a ser igual a rho por du dx más dv a di más dw dz. Y esto, ¿qué podemos eliminar acá? Esto y esto son 0, porque v y w son 0. No tenemos ni velocidad en v ni velocidad en w. ¿Ya? Entonces, al final, esta expresión nos queda solamente du dx. ¿Hasta ahí todo bien? Ya, entonces ahora vamos a sumarla y vamos a tener que rho 0 por omega por seno de wt más rho por du dx es igual a 0. ¿O no? Y después, creo que voy a seguir todavía escribiendo acá abajo. Vamos a decir que rho por du dx es igual a menos rho 0 por w. Ya. Y aquí, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir? Nosotros sabemos que rho no es, que este rho que está acá, no es un parámetro, sino que es una variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar con la fórmula de rho a donde va el rho al final. Entonces, nos va a quedar que va a ser rho 0 por 2 menos coseno de omega t, que eso es en la fórmula de la densidad, o sea, de la masa específica, va a ser igual a rho 0 por omega seno de wt. ¿Ya? Y aquí, como tenemos a los dos lados rho 0, vamos a eliminar el rho 0. ¿Ya? Y aquí ya no me queda más. Tengo una pregunta. Dime. A lo mejor no caché, me perdí en alguna parte, no sé. Pero ese 2 menos cos de WT, ¿de dónde sale? O de omega T, no sé. Ese es el rho. La verdad es que arriba en el enunciado definimos qué era rho. Mira, dijimos que rho de t es igual a rho 0 por 2 menos coseno de omega t. Ah, ya, buenísimo. Ya, aquí está en el enunciado. Entonces, por eso, que acá también lo teníamos definido. Entonces, por eso, como acá teníamos rho, ese rho no lo podíamos tratar como una constante, porque ese rho no es una constante, es variable. ¿Y cómo varía? Según esa fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos la fórmula en el rho.
¿Ya? Ya, gracias. Me pasaste. Entonces, ¿cómo seguimos? Teníamos a un lado, acuérdense de esto que estaba acá abajo. Denme un segundo. Nos va a quedar esto, ¿ya? Entonces ahora lo que yo voy a hacer, para que no se pierdan, porque como voy a cambiar de página, voy a pasar eso hacia abajo nomás. Eso hacia acá abajo, dividiendo, y me va a quedar el du de x solo, porque nosotros aquí nos están pidiendo la distribución de velocidades en x, ¿ya? Entonces me va a quedar du de x, no, falso, du de t, ¿o no? No, du de x es igual a menos omega seno partido por... Ya. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a integrar. Ya. La integral, yo al principio cuando estaba haciendo la pauta del ejercicio dije, dije, satánico, no lo voy a poder sacar, imposible, pero con respecto a qué integramos, con respecto a x. Entonces todo eso, con respecto a x, es una constante. Entonces el resultado nos va a quedar que u de x, t, va a ser igual a menos w seno, o sea, de omega t, partido por 2 menos coseno de omega t, y todo esto multiplicado por x más una constante. ¿Ya? Y para saber cuál es la constante, ¿se acuerdan que nos habían dado una condición inicial? Nos habían dicho que la velocidad de u de 0,t iba a ser igual a u0. Y entonces todo esto se nos iría a 0, entonces al final sabemos que la constante va a ser esa. ¿Se entendió? Entonces nos va a quedar que u de x, t, va a ser igual a menos omega seno de omega t partido por 2 menos coseno de omega t. ¿Se entendió? Este va a ser el resultado. Ah, perdón, me faltó algo. A o 0. Perfecto. Gracias, Peter. Ese va a ser el resultado final. Veo ahí que hay hartas cosas en el chat. Pedro, ¿estás preguntando algo? Falta el x cata. El x en Toda la multiplicando. razón. Ahí. A ver. Eso. Ya, bueno, se entiende, ¿o no? Tiene toda un Ahí sí. Ya. Bueno, entonces ese es el resultado y ahora vamos a pasar al siguiente problema, así que si a alguien le queda alguna duda, feliz que me la haga ahora. ¿No? Bueno, entonces haciendo como un resumen del problema que hicimos, planteamos la ecuación de conservación de la masa y a partir de ella pudimos encontrar la distribución de velocidades en U, que es la velocidad en X al final. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al segundo problema. O sea, al segundo problema nosotros, al cuarto problema de la ayudantía, porque lo otro está en la ayudantía de la mañana. Y este problema dice así. El canal de acceso a la compuerta de descarga del vertedero de una presa tiene una forma curva en planta, como se indica en la figura. De manera que el muro derecho presenta una curva de radio R2 y el izquierdo una de radio R1, donde la diferencia de radios es igual a B, que es el ancho del canal en este sector. El gasto total es importante y tiene un valor de Q, o sea que el gasto va a ser permanente. Con una altura de agua promedio H en la sección transversal. Interesa saber cuál es la altura que alcanza el agua en cada uno de los muros del canal en la sección indicada. Considere que el fluido es ideal, ¿ya? Entonces, en la primera pregunta, nos dicen que si la distribución de velocidades, ay, chuta, esto está mal, no es así, es R chica la que está ahí abajo, ¿ya? ¿La pueden cambiar? Esa de ahí es R chica, la voy a borrar, ¿ya? A ver, denme un segundo. Eso es R chica y eso también.
Eso que acabo de borrar. Sorry. Para su enunciado sí lo alcancé a cambiar en todo caso. Así que no deberían tener problema ahí. Y vamos a poner ahí. R chica, no, horrible. No, peor. Ya R chica se entiende. Y R chica, ustedes lo van a entender. Y entonces, ya, nos dicen que si la distribución de velocidad es esa, o sea que solamente, ya, en las direcciones R, θ y K, encuentre la forma de la superficie libre, es decir, la altura de agua H en función de R, ese R también es R chico, ¿ya? Para un R que varía entre R1 y R2, ¿ya? Entonces, ya, una cosa que se tienen que fijar al principio es que el dibujo es referencial nomás. Pero te dicen que siempre va a haber al principio, o sea, el radio menor va a ser R1 y el radio mayor va a ser R2 y que la distancia entre esos dos es B, entonces al final es más parecido al que dibujé yo, que no me quedó tan lindo, que al que está en la imagen, ¿ya? Entonces, que es como dos círculos superpuestos, pero yo cuando lo vi igual me enredé porque dije como el dibujo es raro, como quizás la curvatura es algo distinto a lo que yo sé, no sé qué, pero está bien, ¿ya? Este es el dibujo que es más simple. ¿Ya? Y nos dicen que el caudal es Q, y vamos a tener que hacer supuestos, ¿ya? ¿Qué supuestos se le ocurre hacer a usted? Porque al final, no, ahí está, en verdad. Sale que el supuesto, pensé que no salía, pero el supuesto es que hay un fluido, que es un fluido ideal, ¿ya? Entonces no vamos a considerar los esfuerzos de corte. Entonces, si quisiéramos utilizar las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, las podemos utilizar como las conocemos, ¿ya? No tenemos que agregar más factores al final que sí incluyan ese tipo de fuerzas que se realizan en el fluido. Entonces, nos piden encontrar h de R para un R entre R1 y R2, ¿ya? Y este problema se nos hace más fácil resolverlo en coordenadas naturales, ¿ya? Si se fijan, al final es como que, porque la velocidad en θ nos sale más fácil controlarla como una velocidad tangencial, que va a ir cambiando todo el rato, ¿ya? Y entonces vamos a utilizar las coordenadas naturales. Entonces voy a poner a escribir acá. Coordenadas naturales, donde nuestro vector normal va a ser igual a menos nuestro vector radial. ¿Por qué? Porque el vector normal siempre apunta hacia el centro de la curvatura y el vector radial siempre apunta hacia afuera, ¿ya? Del círculo, de la circunferencia. Y además, por esto mismo, nuestra derivada con respecto a n va a ser igual a menos la derivada con respecto a r. Y además, vamos a decir que ds va a ser igual a dθ y es igual a k partido por r. ¿Ya? Y vamos a plantear las ecuaciones, que son las ecuaciones que usamos para las coordenadas naturales, que son estas que están acá, ¿ya? Que son las 7 y 8 que habíamos puesto en el resumen. Y vamos a decir, nos dijeron que el gasto era el mismo, ¿no? Que el gasto iba a ser siempre el mismo, que iba a ser igual a Q, ¿ya? El gasto total es importante y tiene un valor de Q. Entonces, con esto podemos asumir nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué podemos asumir? Bueno, nadie me dice. Podemos asumir régimen permanente, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que todo lo que dependa del tiempo va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué se nos va a ir acá? Se nos va a ir esto y se nos va a ir esto, ¿ya? Entonces después, seguimos. Voy a poner acá un 7 para que sepan que me refiero como que estoy siguiendo con esa ecuación y no con la 8. Y voy a decir que esto que está acá, ¿ya? Va a quedar así. Lo voy a dividir todo por G, ¿ya? Dividir por G. Esto lo estoy manipulando al final para que nos llegue algo con lo que podamos encontrar la distribución de altura en la superficie, ¿ya? Yo lo divido por G, me va a quedar así. ds dividido en G por ds igual a menos de ds por z menos 1
partido por rho por g, que es lo mismo que gamma. Ya lo voy a seguir escribiendo como gamma. ¿Ya? Y este lado de la ecuación los puedo juntar porque los dos son derivadas con respecto a S, a la coordenada S. Las voy a unir en una y voy a decir que es esto menos rho, más, porque acá va un menos, el menos se queda afuera, más partido por gamma, ¿ya? ¿Esto aquí les suena? ¿Esto que está acá? A la cota piezométrica, ¿o no? Perfecto. Sí. Ya. Entonces, vamos a seguir con lo mismo acá, a este lado. Bien. DS va a ser igual a la variación en, o sea, DA de S por Z más P partido por gamma, que es la cota piezométrica, ¿ya? Y en la ecuación 8 vamos a hacer exactamente lo mismo. La vamos a dividir. Vamos a dividirla por G. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar ds al cuadrado partido por GR es igual a menos de ADN por Z más P partido por gamma. ¿Ya? Para seguir el ejercicio, vamos a decir, como lo estamos viendo nosotros en las coordenadas naturales, lo estamos viendo en un plano, ¿verdad? No estamos considerando el Z al final, estamos considerando el H. Entonces vamos a decir que vamos a estar en un plano, ¿ya? Que puede ser un plano variable, ¿ya? Y nosotros vamos a elegir arbitrariamente el plano donde la altura sea máxima, o sea, el plano de la superficie libre, ¿ya? Porque nosotros queremos ver la distribución de altura en la superficie libre. Y en la superficie libre, P partido por gamma es 0, ¿verdad? Porque vamos a estar en la presión atmosférica. Entonces vamos a decir que todo esto va a ser igual a H. ¿Ya? Entonces, dime. Estaba preguntando si podía volver un poco más arriba. Obvio. ¿A dónde? Matías, no sé si quiere decir alguna pregunta en específico. Matías. ¿Están ahí? Antes de esas fórmulas. Pero Antes, más atrás entonces. ¿Acá? Ahí tú dime, Peter, si te igual diste van a subir la pauta. Sí, vamos a subir la pauta. Dale más, Cata, sigue. Ya. Continúa. Entonces vamos a empezar a tratar el Z más P partido por gamma como H. ¿Ya? ¿Entienden por qué? ¿Sí? Bueno, igual... No, yo perdí la relación de eso con que estuviéramos en la superficie libre, porque eso es H, ahí me perdí. Ya, lo expliqué así porque se hace más sencillo. Al final, en la superficie libre, ya donde tú vayas a estar en presión atmosférica, vaya a decir que la presión la vaya a despreciar. Y Z va a ser el H. ¿Cachai? Sí, pero en todo caso, como sabemos que siempre la cota piezométrica, como va a ser la compensación entre la superficie libre, como que si es que tu altura, si tú te paras en esta superficie, que va a ser una superficie media, ¿ya? Vaya a tener esto de altura de agua y esto de presión. Y siempre van a sumar H. ¿Ya? Entonces vamos a decir que eso es H. Bueno, entonces si seguimos, ¿ya? Vamos a... Deme un segundo. Vamos a decir que... ¿ves? Ya, voy a poner en la superficie libre, para que no se les olvide. Pero en verdad en cualquiera. DS partido por G. Bueno. ¿Ya? Porque reemplazamos toda la cota piezométrica por el H. Y para la ecuación en las coordenadas n, nos va a quedar menos dH de n. ¿Ya? Y se acuerdan que inicialmente habíamos dicho que n tongo era igual a menos r tongo, por lo que dn iba a ser igual a menos dr,
Y además dijimos que BS va a ser igual a B teta, y esto es igual a K partido por R. Entonces ahora vamos a reemplazar y reordenar, pero nos vamos a quedar solo con esta, porque nos sirve, y se nos hace más fácil, ¿ya? Porque al final, en la de arriba, como es derivadas en S, deberíamos derivar con respecto a teta. Se nos complica más. Entonces lo derivamos con respecto a R, que eso sí es más sencillo, ¿ya? Entonces nos queda BS partido por GR va a ser igual a menos DH, pero como el DN es lo mismo que menos DR, nos va a quedar más DR. Y además, BS la conocemos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, No, vale, no. además BS la conocemos, la tenemos acá. Entonces vamos a reemplazar de nuevo y vamos a decir que K partido por G por R al cuadrado es igual a DH DR. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasó con el BS está al cuadrado antes, o no? En la de Toda la abajo. razón. Tenéis toda la razón. Me equivoqué yo. Esto es al cuadrado, esto es al cuadrado. Entonces esto al cuadrado y esto va a ser al cubo. Déjame borrar. Déjame revisar mi pauta. Sí, tenéis toda la razón. ¿Ya? Entonces ahora esta expresión la podemos reordenar para que nos quede el h a la izquierda y el k a la derecha, y la podemos integrar, ¿ya? Vamos a pasar. Y nos va a quedar. Cata, ¿por qué el BS era al cuadrado? Porque así, esa es la fórmula de las coordenadas naturales. Como en la coordenada n. En la coordenada n, en coordenadas naturales, el BS al cuadrado. Y se acuerdan el factor que da como la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y ya, entonces ahora vamos a integrar y nos queda que dH dr es igual a K al cuadrado partido por G por R cubo. Le hicimos la integración con respecto a R y nos queda que H de R va a ser igual a menos K al cuadrado partido por 2G R cuadrado. Porque al final es R elevado a menos 3. Entonces para integrarlo le sumo ahí 1, entonces quedaría R elevado a menos 2 y lo dividís por el menos 2. Entonces ahí aparece el 2 y ahí aparece el menos. ¿Ya? ¿Qué me falta acá? Más una constante. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos cómo se va a distribuir las alturas de agua. ¿Ya? Tenemos la ecuación de la distribución. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué decía la pregunta B? Volvamos. En la pregunta B sale encontrar el valor de K. Voy a subir un ¿Ya? poco para ver el resultado. ¿Qué? ¿Qué dijo Pedro? No caché, tampoco se cortó. Si podía devolverte para mostrar el resultado, no. Obvio, voy al tiro. Ese es el resultado. ¿Ah? No debería estar partido en 3. Ese partido en 2GR no debería ser un 3. No, porque acuérdate que tú al principio como que le restáis 1 y después ese número lo pasáis dividiendo. Toda razón, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. Bueno, voy a seguir. Entonces, en la parte B, nos dicen que encontremos el valor de K, ¿ya? Que K es el de K partido por R de la distribución de velocidades en I, o sea, perdón, la distribución de velocidades en θ. Entonces, considerando que hay que considerar que el gasto total es Q, o sea, que ese es el caudal que pasa, y que la altura promedio de agua va a ser H mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, tenemos que encontrar cuál va a ser
nuestra constante. Nos falta saber cuál es nuestra constante. Y ahora sí la podemos determinar porque sabemos cuál es el caudal que pasa por el caudal que pasa por este canal. Tenemos cuál es el área, porque el área va a ser al final la altura promedio por la base, que es B. Y a partir de eso, podemos al final integrar esta ecuación. Y si la integramos entre R1 y R2, nos debería dar lo mismo, que es el área, ¿ya? Entonces vamos a decir que para la parte B, ¿ya? Para la parte B, tenemos que encontrar K, pero lo primero que vamos a hacer, nuestro primer paso va a ser buscar C, no K. Buscar C de esta ecuación, ¿ya? Y para eso voy a decir que A va a ser constante, que el área va a ser constante, porque el caudal es constante y la distribución de velocidad es la misma siempre, ¿ya? Entonces, el área puede variar su forma, pero su módulo va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el área va a ser constante y va a ser igual a la altura promedio por B, ¿ya? Y además, el área, por definición, va a ser la integral entre R1 y R2 de superficie. Yo le pongo dA, porque como estamos viendo recién coordenadas naturales, en verdad uno siempre le pone ds casi siempre, pero al final es de área o de superficie, ¿ya? Y el dA, ¿cómo lo vamos a definir? Como h por un pedacito diferencial del radio, ¿ya? Esa va a ser el área al final. El área transversal, el área por el que pasa el caudal, va a ser un pedacito de radio por la altura de agua. Entonces, si sumamos eso diferencialmente, nos va a dar el área, ¿ya? Entonces, vamos a decir que ese es el área y nosotros sabemos cuál es la función de h, la calculamos recién, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que la integral de R1 y R2 de h por dr, que es igual a la integral de R1 y R2 de. Ahí reemplazamos, ahí le puse C0 porque yo la tenía en mi pauta como C0, pero arriba le habíamos puesto una C nomás, menos K al cuadrado partido por 2G R al cuadrado dr. Y esto es igual a... Acá preguntan por qué el área es constante. Porque te dan una única velocidad, o sea, te dan la velocidad que va a ser constante en el tiempo. Al final, no sé si se entiende, pero la velocidad siempre va a ser la misma, como va a depender solamente del radio, porque es K partido por R, que K es una constante, se va a depender solamente del radio, y supongamos que así. Bueno, la velocidad va a ser siempre la misma, como de todo el flujo entero, y el caudal te lo dan constante. Entonces el área tiene que ser la misma. Puede cambiar su forma quizá, pero el área va a ser la misma. Porque el área, o sea, porque el área por la velocidad es el caudal. Vale. ¿Se entiende? Sí, ahí entendieron. Ya, buenísimo. Entonces te queda, estamos calculando el área y integrando esto, nos va a quedar que va a ser C por R más K al cuadrado partido por 2GR evaluado entre R2 y R1, y esto es lo mismo que, voy a bajar un poco más, C por R2 menos R1 más K al cuadrado partido por 2G R2 menos. ¿Ya? Y lo de que está allá abajo, lo vamos a juntar, ¿ya? Estas dos cosas las vamos a juntar. Vamos a sacar el mínimo común, múltiplo que es 2G R1 por R2, y lo vamos a sumar en una misma expresión y nos va a quedar que el área, que nosotros habíamos dicho que era igual a la altura promedio por la base, es igual a C por R2 menos R1 menos K al cuadrado por R2 menos R1 partido por 2G R1 R2. ¿Ya?
al final lo que hice del paso anterior a este fue solamente juntar estos dos términos, ¿ya? Y el menos lo pasé hacia adelante, cosa de que me quede R2 menos R1 y no R1 menos R2, porque sabemos que R2 menos R1 es igual a D. Esto es igual a D. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como lo tenemos B en todos lados, podemos eliminar el B. Eliminamos el B, eliminamos el B y eliminamos el B. Ya sería todo eso y sería todo eso. Y nos queda que H, esto quedaría a partido por B. Nos quedaría que H es igual a C menos K al cuadrado partido por 2G, R1, R2, y ahí recién podemos despejar la constante, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Es nuestro paso 1, porque al final nosotros estamos buscando cuál es el valor de esta acá, pero no la podíamos sacar si es que no teníamos el valor de C. Entonces al final, ahora vamos a decir que C es igual a H más al cuadrado partido por 2G, R1, R2, ¿ya? Entonces, recién ahora vamos a ir a calcular, K. Entonces, podemos decir que la nueva como ecuación que nos va a quedar va a ser H de R es igual a nuestra C, que era esta, menos K al cuadrado partido por 2G R cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien, dale. Ya, entonces vamos a seguir. Entonces ahora para encontrar K, vamos a definir el caudal, ¿ya? Porque el caudal también es un parámetro que nos están dando. Nos dicen el caudal es Q, ¿ya? Q es conocido. Entonces, nosotros vamos a usar puras cosas conocidas para llegar a algo desconocido, ¿ya? Sabemos también que Q, por definición, es igual a la integral de la velocidad en el área, ¿ya? Y cuando la velocidad es constante y el área es constante, nos queda que Q va a ser V por A, ¿ya? Entonces, entre R1 y R2, claramente. R1 y R2, ¿ya? Además, nosotros sabemos que la velocidad solamente va a ser en S o en teta, ¿ya? Que es lo mismo en efectos de coordenadas naturales o de coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces vamos a decir que es la integral entre R1 y R2 de K partido por R, que es ds, ¿ya? K partido por R es ds. Y después el dA, ¿se acuerdan cómo lo habíamos definido? Por H por dr. ¿Ya? ¿Y H qué es? H lo tenemos acá. Tenemos que meter todo esto adentro de la integral. Pero para efectos prácticos, por mientras, al principio para manipularlo, como todo esto es una constante, vamos a ponerlo eso como C y después reemplazamos, ¿ya? Entonces vamos a decir que el caudal va a ser igual a la integral de K R por C menos K al cuadrado 2G R cuadrado por dr, que es igual a la integral entre. Esto siempre R1 y R2 son los límites de integración. Entre R1 y R2 de CO K partido por R menos y todo esto dr. ¿Ya? Integrando vamos a tener que el caudal va a ser igual a C0 por K, o sea, C por K, el C0 es lo mismo que C para mí, ¿ya? Por K, que es lo que habíamos como habíamos definido anteriormente. Igual lo voy a borrar para que no se confunda. Lo mismo que C. C por K
que habíamos dicho que era antes, o sea, son las constantes que están acá, por el logaritmo natural de R2 partido por R1, que es la integral de 1 partido por R, evaluado en R2 y R1, más k elevado a 3 partido por menos k al cubo por 4g R1 al cubo. Perdón, al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me salté al final el paso en el que derivé, pero lo derivé y lo evalué al mismo tiempo. Eso es lo que, por eso quizás están un poco confundidos. Si quieren puedo hacer la integración. ¿También hasta ahí? ¿Sí? Ya, buenísimo. Yo tengo una duda. Dime, Antonio. Como muy del principio, es que no entiendo por qué estamos usando coordenadas naturales y si es lo mismo que cilíndricas o no. No, no es lo mismo que cilíndrica. Las coordenadas naturales se usan, la velocidad que estáis siguiendo va a ser siempre la velocidad tangencial, que en este caso coincide con la velocidad en θ, ¿ya? Y al final va a ser la velocidad por la que vaya variando. Entonces, cuando tenéis curvas en las que tú no tenéis la definición de la curva, o la tenéis, pero cuesta al final encontrar, al final como con qué coordenada solucionar el problema, lo solucionamos con coordenadas naturales, ¿ya? Entonces, en este problema, a ti todavía no te dan las coordenadas, lo podría haber hecho perfectamente y te da exactamente lo mismo si tú lo hacías con coordenadas cilíndricas. Pero no conocemos las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento para la cilíndrica. ¿Ya? No sé si cachaste, pero en el resumen solamente teníamos, al final, teníamos las ecuaciones para, perdón, las vimos para las coordenadas cartesianas y también lo vimos para las coordenadas naturales, que son la tangencial y la normal. No las conocemos todavía para las coordenadas cilíndricas. Si tuviéramos las ecuaciones, que no son estas mismas, porque aparecen ahí algunos jacobianos, aparecen cosas distintas, entonces si la tuviéramos, que yo creo que la vamos a ver la próxima ayudantía, quizás, ahí tú podrías haber usado esa, o si es que tú las conoces, pudiste haber usado esa y los debería haber resolvido de manera similar, análoga. ¿Ya? ¿Te quedó claro, Antonia? Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia con las cilíndricas y las naturales? Que las cilíndricas siempre el θ va a seguir cómo varía el ángulo, ¿ya? El radio siempre va a ser cómo varía el radio, o sea, si es que es más largo o más corto, y el z va a ser cómo varía la profundidad, ¿ya? En cambio, en las coordenadas naturales, tú puedes seguir una curva cualquiera, ¿ya? Vamos a hacer, mira, te voy a hacer una curva, vamos a agregar otra página. Ya. En cambio, en las coordenadas naturales, tú puedes seguir una curva, por ejemplo, esta curva, ¿ya? Y tú puedes conocer la ecuación de esa curva, por ejemplo, y siempre la velocidad, o sea, el vector o la velocidad tangencial va a ser esta, y el vector normal va a ser ese. Entonces, se te hace más fácil trabajar en estas coordenadas, porque un problema como este es muy difícil trabajarlo por ejemplo, coordenadas cartesianas. ¿Cachai? Porque acá la velocidad puede ser siempre la misma, ¿cachai? Va a ser para allá S, para allá N. Después acá va a ser hacia allá S, hacia allá N. Entonces tú puedes decir que acá la velocidad S, por ejemplo, es 2 metros por segundo. ¿Ya? En cambio, en cartesiana, la velocidad en S. En cambio, en cartesianas tú tendrías que definir la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Cómo va variando en S y cómo va variando en Y? Que se te complica muchísimo más. No sé si me entendí. Sí, o sea que aquí sería constante en S la velocidad. La velocidad va a ser constante en S. O podría cambiar. También podría poner que la velocidad en S va a ser, por ejemplo, 5t. Y que entonces en el tiempo va a ir aumentando. ¿Sí? O podría decir que la velocidad en S va a ser 3 más 2s.
y esa va a ser la distancia que tú lleváis de la cuerda. Entonces, mientras más vaya avanzando, más va aumentando. Por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí entendí. ¿Cachai? Y en cambio las coordenadas polares o las coordenadas cilíndricas van a ser siempre definidas en un cilindro o en un círculo. ¿Cachai? Siempre R va a ser la distancia que tú tenías al radio, siempre θ va a ser la variación, y siempre Z va a ser al final lo que tú tengáis hacia arriba. Z. θ y R. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. De nada. Ya, entonces acá, este era el resultado que habíamos llegado, ¿no? Y lo vamos a manipular un poco, lo mismo que arriba, para dejar estos dos términos juntos, este y este. Y nos va a quedar esto. Estoy reemplazando también la K, ¿eh? Acuérdense que, o sea, la C. Que sabíamos lo que era C, pero no lo habíamos puesto todavía. Voy a escribirlo acá abajo porque no me cabe nomás. Y ahí, como pueden ver, es muy difícil despejar la K de esa ecuación. Pero entonces pueden decir que ustedes acá ya tienen todo, conocemos todo. Acá. Conocemos todo. Menos K. Entonces basta con despejarla. Entonces en un ejercicio como este, que sea así de difícil, lo pueden o sea, como así de difícil, como algebraicamente, pueden dejarlo así, y ahí ustedes ya saben cuál es K, porque va a ser un único número que va a calzar en ese lugar, ¿ya? Entonces ahí deberían despejarla, pero en un caso que les estoy, por ejemplo, un problema como este, lo pueden dejar así. Y ahí ustedes ya tienen, yo conozco R1, conozco H, conozco Q, conozco, ¿qué más? G, lo único que no conozco es K. Entonces ahí yo lo podría despejar, ¿ya? Entonces ya tenemos listo este problema. O sea, tenemos lista la parte B. ¿Ya? Y la parte C, que es la más fácil, dice que entonces, si yo ya tengo la distribución de altura, ya conozco la C que habíamos calculado, entonces ahora dice estime la altura de agua en cada uno de los muros. ¿Ya? Entonces ahora vamos de nuevo. Acá. Y decimos que en la parte C hay que estimar la altura. Perdón. En cada muro, ¿ya? Entonces vamos a hacer, tenemos H, sabíamos que H de R lo tenemos, lo conocemos. Entonces primero vamos a calcular a H de R1, que es igual a la C, que ya la conocemos, menos K al cuadrado partido por 2G, reemplazamos R1 al cuadrado, que es igual a H más K al cuadrado, que eso es la C, que ya la conocíamos, menos K al cuadrado partido por 2G R1. Y después, para la 2, para el radio 2, que es el radio superior, vamos a reemplazar y nos va a quedar lo mismo, solamente que en vez de radio 1, radio 2. Ya. Ahora quiero que noten algo importante, ¿ya? ¿Qué radio es más grande, el radio 1 o el radio 2? El 2 dicen por el chat, Cata. Ya, buenísimo. Están diciendo que el radio 2 es más grande. Entonces, si el radio 2 es más grande,
¿qué altura de agua va a ser más grande? Si ustedes acá están dividiendo por un número más grande y acá dividen por un número más chico. Entonces, ¿cómo van a variar la altura? Si esto tú lo estás restando. Entonces, bueno, ya que no hay mucha participación, pero bueno, en el caso 1, ¿ya? Ustedes van a restar algo que está dividido por un número más chico. Entonces, si yo divido algo por un número más chico, ese número va a ser más grande. Entonces, todo lo que ustedes están restando, que es todo esto va a ser un número más grande. Entonces, lo que ustedes le están restando a la constante, no, este color es malo, no se nota. Lo que ustedes le estén restando a la constante va a ser un número más grande, entonces H1 va a ser más chico. Y por otro lado, acá R2 que es grande, esta división va a ser un número mucho más chico, ¿ya? Va a ser más chico que R1. Entonces lo que ustedes le están restando a esto es menor, entonces H2 va a ser más grande. ¿Esto les hace sentido? Le hace sentido al final que cuando el agua vaya doblando, se haga una distribución de alturas tal que en el lado de afuera sea más alta y en el lado de abajo sea más chica. O sea, adentro sea más chica. ¿Hace sentido? ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de la batidora? Que en la batidora siempre se quedan así la distribución de velocidades. Entonces, al final, eso pasa por la aceleración centrípeta, ¿ya? La aceleración centrípeta es la responsable de que al final las alturas de agua sean más altas cuando haya una curva, en la parte de afuera de la curvatura y en la parte de adentro sean más chicas, ¿ya? Entonces, quiero saber si quedó alguna duda hasta ahí, porque al final el problema que queda del propuesto, que no sé si lo alcanzamos a ver, Cami, está ahí, ¿verdad? Sí, estoy acá. Hola. Quedan 10, 12 minutos, así que en verdad preferiría que no, pero primero díganme si le quedaron alguna duda con este, y después, si no, le explico como a grandes rasgos el problema propuesto, por cosa de que lo puedan hacer, igual les dejé mi mail, cualquier cosa me escribe, me daría lo mismo, el que quiere, si es que quiere algún minuto me pueden decir, si se organizan harto y se lo explico por un Zoom, me da lo mismo, pero, o si no, se lo voy a explicar a grandes rasgos si es que no le quedan dudas con este problema. ¿Podría mostrar la página anterior al principio? Un Obvio. segundito. Tu casa es un poco desordenada. Que no me manejo mucho con, como no tengo Apple Pencil, me tengo que usar como la parte de atrás de estos lápices que te regalan, y no son muy buenos. Cata, yo tengo una pregunta. Dime, Pablo. Es que el análisis puntual que estamos haciendo es lagrangiano. Es que me confunde porque hay veces que hacemos la derivada material, que es como la del tiempo y después en el espacio. Y yo tenía entendido que eso era solo para el análisis euleriano. Pero o sea, ¿qué me perdí ahí? O eso. Cacha que yo siempre me he confundido demasiado, como que no tengo muy claro cuál es el euleriano o el lagrangiano, pero quizás, Cami, ¿tú los tenéis presentes? Como que a mí se me mezclan los dos, siempre. Igual prefiero, déjame escribirte y te lo respondo, Pablo, porque en realidad yo también me confundo. Es que Perdón las dos, pero sí. Pero Sí, al final, al final el Euler, o sea, el Lagrange es como seguir la misma trayectoria de una partícula, y eso es como lo que partimos ahora, ¿cachai? Y vamos viendo cómo sigue la trayectoria de la partícula. Ya, perfecto. ¿Cachai? Debe ser un enfoque más lagrangiano, entonces. Es. Súper. En cambio, el Euler es como todo el campo fijo en el espacio. Ya. No sé si... Sí, voy a revisarlo, pero me hace sentido. Gracias. Sí, esa es como la gran diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que vuelva a alguna parte que se quedaron? ¿No? Ya, bueno, entonces voy a explicar el último problema. Catalina, Dime. ¿puedes volver un poco atrás? Que yo me quedé una duda, pero como en la parte A. ¿En la parte A? Voy. Sí. Tranqui. En esa. Ya. No, en la diapositiva siguiente. ¿En la siguiente? Sí. En esa, no entendí los como reemplazos que usaste. Ya, mira. Ahí reemplacé, ¿te acordáis que habíamos dicho que vamos a usar coordenadas naturales? Sí. Y en las coordenadas naturales vamos a usar la coordenada al final, la que
como era una curva, que era justo una circunferencia, también los datos iniciales que te daban eran polares, o sea, perdón, no eran polares, eran cilíndricos, ¿ya? Entonces nosotros íbamos a reemplazar al final la velocidad tangencial por la radial, o lo que era como lo que había en la coordenada tangente, le vamos a reemplazar por la coordenada radial, que al final siempre va a ser tangente a la coordenada en teta, que va a ser la tangencial, la normal es el radio, la normal es la radial, y la tangencial es la de teta, la variación de teta, ¿ya? Que nosotros solamente íbamos a tener velocidad en teta, que iba a ser esta que iba a estar como cambiando el ángulo, por eso iba a ser una trayectoria final circular, ¿ya? Entonces vamos a decir que al final el eje normal, tu vector unitario normal, va a ser lo mismo que tu vector unitario radial, pero hacia el otro lado, porque el vector unitario normal, como lo habíamos definido acá al principio, el radial siempre apunta hacia afuera, y el normal siempre apunta hacia adentro, entonces es lo mismo. Y por otro lado, como la velocidad tangencial va a ser siempre la velocidad que va a haber en teta, vamos a decir que la velocidad tangencial va a ser la misma que la velocidad en teta, que es la que te daban en el enunciado. Entonces acá podemos reemplazarlo, y acá también podemos reemplazarlo. Ah, ya. Sí, en realidad para complementar que comúnmente pasa eso, como que nosotros conocemos las ecuaciones en n y en s, y siempre los problemas vamos a poder como ajustarlos a coordenadas conocidas, cartesianas, cilíndricas, polares. Y la idea es que nosotros logremos encontrar la similitud entre el problema presentado con las coordenadas que nos dan, con las coordenadas naturales, y de esa manera poder ocupar las ecuaciones que conocemos, porque están desarrolladas para una línea de corriente, ¿cachai? Sí, gracias. Ya. Entonces ahora el problema 3, ¿ya? Que era el propuesto. Acá te dicen que va a haber un flujo de aire, ¿ya? Pero lo vamos a asumir incompresible, porque nos dicen. Entonces, también vamos a asumir régimen permanente, velocidad uniforme y fluididad. Y tenemos acá un aparato, al final, que va a servir para medir la presión, ¿ya? En diferentes lugares. Y todo esto se va a determinar, o sea, la diferencia de presiones se va a determinar al final por la altura al final la columna del fluido de abajo, que te da una viscosidad específica, va a haber una diferencia A en la altura. Entonces eso va a definir la presión diferente que va a haber en este punto y también en ese punto, ¿ya? Porque como decimos que el fluido que va a haber adentro no va a ser significativo al lado de esta densidad, entonces al final podemos asumir que la presión que hay acá va a ser muy similar a la que hay acá, y la que hay acá va a ser muy similar a la que hay acá. Entonces, sabiendo eso, ¿ya? Podemos al final encontrar una relación entre esta presión de acá y esta presión de acá, relacionándola con A, ¿ya? Y vamos a tener que ver que, por ejemplo, en el caso, vamos a definir 3 puntos, ¿ya? Vamos a definir el punto 0, que va a estar acá, el punto 1, que va a estar acá, y el punto 2 acá. Y vamos a hacer Bernoulli entre todos esos lugares para obtener, por ejemplo, una expresión para las presiones. ¿Ya? Pucha, que en verdad, grandes rasgos, quizás les puedo mostrar la pauta, Camilo, ¿no? Yo creo que en verdad mejor que lo revisen, si en verdad es propuesto, y si les quedan dudas les subimos la pauta súper clara y nos mandan mail. Ya, bueno. Pero al final este problema lo que hace, sí, en verdad el problema, el propuesto apunta a aplicar Bernoulli sobre líneas de corriente, que es como la otra materia de análisis puntual que vieron con el profe. Igual el viernes van a tener más ayudantías, pero sí, yo creo que en verdad lo mantengamos como propuesto. Igual, otra cosa, que el viernes yo también les voy a hacer la ayudantía, entonces cualquier duda que hayan tenido de haber hecho este propuesto, o de cualquier cosa de la ayudantía, pueden llegar y podemos tener 10 minutos al principio para revisar esas cosas. Y ahora la Cami les va a hablar un poco del proyecto, así que eso, pues. Me despido, y cualquier cosa me pueden escribir al mail. Juan Pablo, la materia que entra en verdad es las 4 clases que les dije, cantidad de movimiento y lo que han visto de análisis puntual, y probablemente sea mitad y mitad.
porque los profes igual tratan de evaluar todo, así que no te podría decir que se centren en una en particular. Ya, yo me conecté para hablar del proyecto, para lo que viene con el proyecto. Bueno, partir diciéndoles que ya muchos grupos entregaron, los ayudantes todavía no se ponen a corregir porque como se aplazó, se abrió un segundo plazo de entrega, pero yo igual he revisado y nada, primero felicitarlos porque he visto muy buenos trabajos, cosas bacanes en verdad, muy entretenido y espero que ustedes también lo hayan disfrutado, aprender como la mecánica de fluido desde otra perspectiva. Y bueno, hablando como de la entrega final, me llegaron varios mails a mí, a los profes, o sea, varios, tampoco tantos, pero obviamente preferí como hablarlo con ustedes, que les preocupa un poco de la programación. Y creo que nada, en verdad piensen que el objetivo de este proyecto, lo principal es que aprendan aspectos de la mecánica de fluidos más allá de la sala de clase, sino en un fenómeno como más de la vida cotidiana. Obviamente que trabajen en grupo y esto nuevo como de transmitir conocimiento a más personas. Y el tema de la programación obviamente va por default, por decirlo así, pero dado que yo entiendo que muchos no tienen los conocimientos tan elevados, tengan claro que no se les va a exigir que ustedes hagan una simulación que resuelva ecuaciones que onda Navier-Stokes, que todavía no se resuelve, como no les vamos a pedir en lo absoluto que hagan eso. Ustedes pueden ocupar Jupyter Notebook, Python y hacer, no sé si recuerdan en Intro a la Progra, como estas rutinas que es como ingreso un número, como hola, ya, como ese tipo, como ese nivel de programación es más que suficiente. Y por el contrario, si no quieren programar, también les dimos la posibilidad de que hagan páginas web como Blogspot, WordPress, que son páginas que no necesitan programación. Entonces, yo creo que obviamente ustedes me pueden, ¿cómo se llama? Decir lo contrario, pero tal vez se imaginaron que la principal exigencia de esto era la programación, porque vieron como el ejemplo del semestre pasado, y en realidad ese ejemplo lo quise poner porque fue uno de los mejores proyectos del semestre pasado, y de hecho les puse ahí, que no por eso se les va a exigir el mismo nivel de lo que se muestra ahí, sino para que se den cuenta lo que se puede alcanzar. Y si se fijan, la evaluación de la segunda entrega es más que nada formato, creatividad, y la funcionalidad que al final es que logre transmitir el conocimiento y eso más que nada, como no se imaginen que les vamos a pedir una programación, y si es que no programan también va a estar bien y van a poder optar por una buena nota, ¿ya? Así que eso, me quería conectar para aclarar eso, para un poco si les preocupaba ese aspecto del proyecto, pregúntenme ahora lo que quieran respecto a eso, y también creo que los ayudantes durante la primera entrega estuvieron súper conectados con sus grupos y tratando de tranquilizarlos en ese aspecto. Tengan claro que pueden utilizar cualquier material que encuentren como open source, que lo puedan reutilizar en su proyecto, porque la principal requerimiento del proyecto no es la programación, ya ese no es el fin. Obviamente es algo que va acompañado porque en este contexto online es muy difícil imaginar otra posibilidad de proyecto, y el semestre pasado igual funcionó bien, pero eso, que no se preocupen más allá de lo que puede significar el programar, porque si no programan está bien también, ¿ya? Así que no sé si alguien me quiere preguntar algo en particular del proyecto, si les queda una inquietud. Yo de aquí al fin de semana pretendo subir más en detalle lo que va a ser la rúbrica de la entrega final y también mandarles el Drive o Excel para que se vayan inscribiendo con las presentaciones, que de nuevo la presentación no vamos a exigirles nada que la tengan preparada, es simplemente contar lo que fue el proceso de trabajo, en qué terminaron, cuáles son los objetivos que quieren cumplir con su página o lo que sea que hayan construido, y eso. Así que nada, si tienen preguntas o si les van surgiendo preguntas, me pueden contactar a mí por mail o a sus propios ayudantes también. Yo personalmente estoy siempre disponible para lo que necesiten y creo que los ayudantes también han estado como con esa disposición. No sé si alguien tiene una pregunta o algo, o alguna inquietud que quiera aclarar también.
En realidad yo sé que yo también estudié, los ayudantes también son estudiantes, así que sabemos que el semestre ha sido, o todo este año ha sido bastante pesado, así que queremos como tratar de que estén calmados y que en ninguna instancia o sea, no sé, creo que no se preocupen por cosas que tal vez no son tan relevantes. No sé si me entienden el punto. Modifiqué el tema de que todas las entregas fuesen reprobatorias. Ahora el proyecto como un todo es reprobatorio nomás. Y también el informe pesa mucho más que la entrega final. Y los informes normalmente tienen muy buenas notas. La Caro también les puede decir que todos los semestres tienen buenas notas. Y yo por lo que he visto entregaron súper buenos trabajos. Así que en verdad me preocupé por los mails que nos han llegado y quise como conectarme para que tuviesen claridad de que no estamos esperando que simulen algo que nunca antes se ha simulado, en lo absoluto. Así que eso, no sé si alguien tendrá algo que decir o inquietud, cualquier cosa. Gracias, Camila, por todo. Tonta. Ya, pues con eso estaríamos. Igual hay poca asistencia, pensé que iban a haber más, pero igual quedó grabado y bueno, ustedes le transmiten a sus respectivos grupos, ojalá que al menos haya uno por grupo. El feedback, bueno, el viernes los ayudantes van a comenzar a corregir, normalmente son 15 días hábiles, pero obviamente vamos a tratar de empujar lo que sea de nuestras manos para alcanzar a tener lo antes posible. Y las notas, si les preocupan, ya van a estar prontito. Pero eso. Eso, no sé si tienen más dudas. Si no sería eso la ayudantía. El próximo viernes tienen ayudantía y el próximo miércoles ya empiezan con nueva materia. Ya, Gracias. estamos. Ya, que estén bien. Chao, que les vaya bien. Chao.